Existe una idea errónea que a menudo tenemos sobre los milagros. Esperamos que se anuncien con truenos que abran el cielo y arreglen nuestros problemas al instante. Pero a veces, un milagro entra en tu vida tan silenciosamente que incluso podrías intentar apartarlo. Esta es la historia de uno de esos milagros. No comienza en un templo, sino en un cementerio en Moab. Se centra en una mujer llamada Noemí, que ha perdido todo lo que la definía su esposo, sus hijos, su hogar y quizá lo más doloroso, su esperanza. Si miramos a Noemí con un lente moderno, ella está viviendo la pesadilla definitiva del nido vacío, amplificada por el peso aplastante del duelo y la pobreza. Ella cree que está acabada. Cree que el Todopoderoso la ha vaciado. Pero si alguna vez has sentido que Dios ha guardado silencio, o que tus mejores días han quedado permanentemente atrás, esta historia es para ti. Porque lo que parecía el final de la vida de Noemí fue en realidad el momento en que Dios comenzó a tejer el hilo más importante de la historia humana. Y lo fascinante es que Él no empezó con una señal sobrenatural, ni con una voz del cielo. Empezó simplemente atando a dos personas rotas en medio de un desierto. Para entender realmente esta historia, primero debemos saborear el polvo de Belén en los días de los jueces. El nombre Belén se traduce literalmente como casa de pan y Efratá significa fértil. Se suponía que era el granero de la nación, un lugar de abundancia y favor divino. Pero cuando comienza nuestra historia, la casa de pan está vacía. Los campos están agrietados como labios resecos, que esperan una lluvia que no llega. Esta hambruna no era solo una crisis económica. Para un israelita antiguo, era una crisis teológica. Se sentía como si Dios hubiera retirado su mano dejando a su pueblo en un silencio ensordecedor. En este contexto conocemos a Elimelec. No es un villano, es un padre desesperado. Imagina las conversaciones en ese hogar. Elimelec mira a su esposa Noemí y ve la preocupación grabada en su rostro. Mira a sus dos hijos, Malón y Quilión, nombres que irónicamente significan enfermo y frágil, y ve cómo comienzan a marcárseles las costillas. La presión por proveer es un peso aplastante. Se para en las colinas de Judá y mira a través del mar muerto hacia las montañas violáceas de Moab. Allí ve nubes de lluvia. Allí el grano está creciendo. Pero mudarse a Moab no era como mudarse de Texas a California para conseguir un mejor trabajo. Moab era el enemigo ancestral. Ellos adoraban a Quemos, un dios que exigía sacrificios terribles. Salir de la tierra prometida y entrar en Moab era salir de la cobertura espiritual del pacto de Dios y entrar en un cementerio espiritual por el bien de la supervivencia física. Era una elección entre fe y comida. Y Elimelec, impulsado por el instinto primordial de salvar a su familia, eligió la comida. Probablemente le dijo a Noemí: es solo por una temporada, solo hasta que regresen las lluvias. Así se convirtieron en refugiados. Cruzaron el río Jordán y se asentaron entre gente que no conocía a su Dios. Pero lo que comenzó como una estancia temporal se convirtió en una residencia de 10 años. El compromiso espiritual se profundizó. Primero, Elimelec murió dejando a Noemí viuda en una tierra pagana. Luego sus hijos, que debieron haber regresado a casa para buscar esposas entre su propio pueblo, se establecieron y se casaron con mujeres moabitas Orfa y Ruth. La familia estaba echando raíces en el suelo equivocado. Estaban sobreviviendo, sí, pero lentamente estaban perdiendo su identidad. Entonces llegó el golpe final. El texto es brutal en su brevedad. Malón y Quilión también murieron. No se nos dice cómo, tal vez una enfermedad, tal vez un accidente, pero el resultado fue catastrófico. Ahora Noemí se quedaba con 3 lápidas en una tierra a la que nunca quiso llamar hogar. Ella había salido de Belén llena de familia, llena de estatus, llena de esperanza, y ahora se sentaba en una casa impregnada del incienso extranjero de Moab, completamente vacía. La seguridad que había sacrificado todo por encontrar se había desmoronado. Era una mujer sin protector en un mundo patriarcal. Una creyente que se sentía abandonada por su Dios, mirando los escombros de un plan seguro que había salido terriblemente mal. El viaje comienza en el camino polvoriento que sale de Moab. Es una escena de desgarradora vulnerabilidad, 3 viudas paradas en una encrucijada. Noemí, rota y amarga, se detiene. Se vuelve hacia sus 2 nueras Orfa y Ruth y les ruega que regresen.
Este momento es crucial para entender el estado mental de Noemí. Ella no las rechaza porque no las ame. Las rechaza porque las ama demasiado como para arrastrarlas a su oscuridad. Noemí se ve a sí misma como un barco que se hunde. Cree que la mano de Dios pesa sobre ella, y no quiere que estas dos mujeres jóvenes se ahoguen en su estela. Les ofrece una estrategia de salida lógica. Regresen a la casa de su madre. Regresen a sus dioses. Encuentren nuevos esposos. Tengan bebés. No desperdicien su juventud en una mujer mayor con un vientre muerto. Orfa escucha. Llora, besa a Noemí y se da la vuelta. Y no debemos juzgar a Orfa. Ella representa la elección razonable. Representa el sentido común. ¿Por qué caminar hacia un futuro de pobreza y estatus de extranjera cuando puedes tener seguridad en casa? Orfa hace exactamente lo que cualquier orientador profesional o asesor financiero le diría que hiciera. Elige la autopreservación. Pero entonces la cámara se enfoca en Ruth. La lógica dicta que debería seguir a Orfa. Pero Ruth hace algo que desafía toda razón, se aferra. La palabra hebrea usada aquí es la misma que se usa para un injerto de piel o una adhesión física. Ella se niega físicamente a soltarla. ¿Por qué? ¿Qué ve Ruth en una mujer amarga y afligida que no tiene nada que ofrecer? Aquí es donde ocurre el milagro invisible. Este es el momento de la intervención divina. No es un rayo. Es un amor sobrenatural conocido en hebreo como Gesed. Un amor leal de pacto que se queda cuando tiene todas las razones para irse. Dios, que parece tan silencioso para Noemí, en realidad está gritando su amor por ella a través de la terquedad de Ruth. Ruth mira a Noemí y esencialmente dice: sé que no tienes nada. Sé que estás amarga. Sé que ir contigo es un suicidio social. Pero no voy por lo que puedas darme. Voy porque no permitiré que atravieses este valle sola. Ruth hace un voto que resuena a través de la historia. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ella no solo está convirtiéndose a una religión, está atando su destino a una mujer que se siente maldita. Este es el pegamento divino. Dios sabe que Noemí no puede sobrevivir el viaje sola, moriría de un corazón roto o de exposición. También sabe que Ruth no puede encontrar al Dios verdadero en Moab. Así que él une sus piezas rotas. Es una misión de rescate simbiótica. Noemí necesita la fuerza de Ruth para sobrevivir el presente, y Ruth necesita el camino de Noemí para encontrar su futuro eterno. La caminata de Moab a Belén fue larga, pero lo más difícil no fue el viaje físico, fue la llegada. Imagina la escena. Todo el pueblo se agita. Se abren ventanas. La gente susurra. ¿Es esta Noemí?, preguntan. Recuerdan a la mujer rica y digna que se fue con su esposo y sus hijos. Ahora ven una sombra de esa mujer polvorienta, envejecida y acompañada solo por una muchacha extranjera de una nación odiada. La humillación es palpable. La respuesta de Noemí a sus susurros es uno de los momentos más crudos y honestos de la Escritura. Ella los detiene y dice: no me llamen Noemí. El nombre Noemí significa placentera o dulce. Ella se niega a llevar una etiqueta que ya no encaja con su realidad. Llámame Mara, declara, porque el Todopoderoso me ha tratado con mucha amargura. Escucha de cerca su teología aquí. Ella dice: me fui llena y el Señor me ha hecho volver vacía. Reconoce la soberanía de Dios. Sabe que Él tiene el control, pero no puede sentir su amor. Se hace cargo de su trauma. No finge una sonrisa para el grupo de la iglesia. Trae su yo auténtico y hecho pedazos a la luz. Y Dios, en su misericordia, no la fulmina por su honestidad. Le permite ser Mara. Pero la vida no se detiene por el duelo. La alacena está vacía. Aquí es donde la simbiosis divina realmente se activa. Noemí está paralizada por su depresión. Se sienta en la oscuridad de su vieja casa, incapaz de moverse. Si la dejan sola, se moriría de hambre. Pero Ruth está allí. Ruth, la joven moabita, mira la mesa vacía y luego mira la cosecha de cebada que comienza afuera. No conoce la tierra, no conoce los peligros, pero tiene la voluntad de vivir. Ruth se acerca a Noemí y pide permiso. Déjame ir al campo y espigar entre las espigas. Observa la dinámica aquí. Ruth tiene la fuerza, pero se somete a la autoridad de Noemí.
¿Por qué? Porque Noemí conoce las leyes de Israel. Noemí sabe que la ley de Dios en Levítico manda a los agricultores dejar las orillas de sus campos para los pobres y la viuda. Ruth aporta el músculo. Noemí aporta el mapa. Ruth aporta el trabajo. Noemí aporta la legitimidad. Noemí mira a esta joven, a esta extranjera, dispuesta a soportar el trabajo agotador y el posible acoso de los segadores solo para poner pan en la mesa. Por primera vez la mujer amarga pronuncia una palabra de ternura. «Ve, hija mía», dice. Es un permiso pequeño, pero es el primer paso fuera de la tumba. Ahora son una unidad funcional, una paralizada por el pasado, otra avanzando hacia el futuro, unidas en un desesperado baile de supervivencia, que Dios está a punto de convertir en un baile de redención. Ruth sale a la luz de la mañana, una extranjera en una tierra de círculos cerrados. No tiene GPS, no tiene conexiones en LinkedIn y no tiene idea de a dónde va. Simplemente camina por fe buscando un campo donde los segadores puedan ser lo suficientemente amables o descuidados como para dejarle recoger los restos. En el mundo antiguo, una mujer extranjera sola en un campo de hombres trabajando era increíblemente vulnerable. Estaba entrando en una situación propicia para el abuso. Y aquí está el punto de giro de toda la historia. La Biblia dice casi con un guiño que casualmente llegó a la parte del campo que pertenecía a Booz. En hebreo esta frase es deliberada. Resalta la aleatoriedad desde la perspectiva humana para subrayar la precisión desde la perspectiva divina. No hubo Google Maps guiando sus pasos. No hubo un ángel susurrando «gira a la izquierda». Ruth simplemente caminó. Pero la mano invisible de Dios, el gran coreógrafo, iba empujando suavemente sus pasos. Ella no cayó en el campo de un tirano. Cayó en el campo de un hombre llamado Booz. Booz entra en escena no solo como un acaudalado dueño de tierras, sino como un hombre de profundo carácter. Saluda a sus trabajadores con «El Señor esté con ustedes». Nota a Ruth de inmediato. Cuando descubre quién es, no ve a una intrusa moabita. Ve a una mujer valerosa. Se acerca a ella y le ofrece protección, agua y dignidad. Le dice, «He oído lo que hiciste por tu suegra». Observa esto. Ruth pensó que era invisible trabajando en el oficio más bajo de la sociedad, pero su fidelidad había sido observada. Booz pronuncia una bendición sobre ella. «Que el Señor te recompense por lo que has hecho». Pero la verdadera magia ocurre cuando Ruth regresa a casa esa tarde. No vuelve solo con un puñado de grano. Vuelve con un efá de cebada a unos 30 kilos. Es una cantidad asombrosa para un día de espigueo. Noemí mira la montaña de comida y hace la pregunta del millón. ¿Dónde trabajaste hoy? ¿En ojos de quién caíste bien? Ruth suelta el nombre. El nombre del hombre es Booz. Observa la reacción de Noemí. Por primera vez en años, la amargura se resquebraja. La niebla de la depresión se levanta. Booz susurra, «Este no es solo un vecino rico». Noemí le explica a Ruth el concepto del Goel, el pariente redentor. En la ley de Israel, un pariente cercano tenía el derecho y el deber específicos de rescatar a los miembros de la familia de la esclavitud, la pobreza y la pérdida de la tierra. Booz era uno de esos hombres. De pronto, Noemí se da cuenta de que el accidente del día de Ruth no fue un accidente en absoluto. El Dios que ella pensó que la había abandonado en Moab, en realidad había estado preparando una cita divina en un campo de cebada en Belén. La comida que Ruth trajo llenó sus estómagos, pero el nombre que trajo llenó el alma de Noemí con algo que no había sentido en una década: esperanza. Si el acto 4 trató sobre el amanecer de la esperanza, el acto 5 trata sobre el riesgo aterrador requerido para tomarla. Vemos ahora a una Noemí distinta. La mujer que quiso marchitarse en el dolor ha despertado. La cosecha está terminando, y ella se da cuenta de una verdad profunda: espigar sobras puede mantenerlas con vida como mendigas, pero nunca las restaurará como hijas. No busca una boleta de comida. Está luchando por resucitar una línea familiar que la historia ya había tachado. Quiere mover a Ruth del borde del campo al centro de un hogar, darle un futuro a la casa de Elimelech. Trama un plan tan audaz, tan arriesgado, que podría arruinarlo todo. Le pide a Ruth que vaya a la era a medianoche,
un lugar donde los hombres dormían, bebían y cuidaban su grano. Para una mujer extranjera, esto no era seguro. Un movimiento en falso, un malentendido, y Ruth podría ser marcada como prostituta o abusada. Imagina la atmósfera. Oscuridad. El olor del grano triturado. El sonido de hombres dormidos. Ruth se desliza con el corazón golpeando contra sus costillas. No solo está descubriendo los pies de Buz, está descubriendo su propia vulnerabilidad. Cuando Buz despierta sobresaltado en la oscuridad, Ruth susurra palabras que cambian la historia. Extiende tus alas sobre tu sierva. No te pierdas la emoción aquí. Ella está usando la misma palabra que Buz usó antes, cuando dijo que ella había venido a cobijarse bajo las alas de Dios. Esencialmente está diciendo, tú dijiste que Dios me protegería. Ahora te pido que seas las manos de Dios. ¿Me cubrirás? No está pidiendo caridad, le está proponiendo matrimonio a un hombre muy por encima de su posición. Y Buz no se retrae, está cautivado por su virtud, pero revela un obstáculo desgarrador. Hay un redentor más cercano que yo. Amanece. La escena cambia de los susurros íntimos de la era a la atención pública de la puerta de la ciudad. Este es el mercado del pueblo, la corte suprema del antiguo Belén. Buz se sienta. Los ancianos se reúnen. Y llega el fulano, el pariente más cercano y nominado. Esto es una partida de póker de alto riesgo. Buz juega su mano magistralmente. Ofrece primero la tierra. Se le iluminan los ojos al pariente. La redimiré, dice. Por supuesto que sí. Es un gran negocio, más hectáreas para su hacienda. Entonces Buz suelta la condición que lo cambia todo. Pero el día que compres el campo también deberás tomar a Ruth la moabita, para suscitar el nombre del difunto. El aire en la sala cambia. Puedes ver al pariente haciendo las cuentas mentales. Casarse con Ruth significa perjudicar su propia herencia. Significa invertir su dinero en un hijo que no llevará su nombre, sino el nombre de un difunto. Significa traer a casa a una mujer moabita maldita. Es una mala inversión, así que se quita la sandalia. Es un gesto legal frío que grita, ella es demasiado carga. Me retiro. Y en ese rechazo yace la belleza de la redención. La ley miró a Ruth y dijo, eres demasiado costosa. Pero Buz miró a Ruth con todo su equipaje, su pobreza, su pasado extranjero y dijo, tú lo vales. Toma la sandalia. Paga el precio completo. Absorbe el costo que el otro hombre se negó a pagar. En esa puerta de la ciudad, Buz no solo compró un campo, declaró públicamente que esta familia rota ahora era su familia. Eligió perder su propia seguridad financiera para ganarles un futuro. La historia podría haber terminado en la boda y habría sido un romance encantador. Pero la Biblia no es una novela romántica. Es una historia de redención. La cámara nos lleva hacia adelante una vez más. Estamos de nuevo en la casa de Noemí, pero la atmósfera ha cambiado por completo. El silencio del duelo ha sido reemplazado por el llanto de un recién nacido. Ruth ha dado a luz a un hijo, Obed, pero mira quién sostiene al bebé. No es Ruth, es Noemí. El texto pinta un cuadro impresionante, la abuela tomando al niño y colocándolo en su regazo. Las vecinas, las mismas mujeres que susurraron sobre su amargura, en el acto 3, ahora entonan un canto distinto. Declaran, a Noemí le ha nacido un hijo. Espera no dio a luz, Ruth sí. Pero legal y espiritualmente este niño es la restauración de Noemí. La simbiosis divina ahora está completa. Ruth entregó su cuerpo y su juventud para llevar a este niño, pero se lo dio a Noemí para sanar su pasado. Las manos vacías de las que Noemí se quejó en el capítulo 1, ahora están llenas de vida. El nombre Mara se ha ido. Ella vuelve a ser placentera, pero Dios aún no ha terminado. Corre el telón para mostrarnos por qué todo esto, la hambruna, las muertes, las lágrimas en Moab, el espigueo bajo el sol tenía que suceder. El narrador suelta una genealogía que retumba como un trueno. Obed fue padre de Isaí e Isaí fue padre de David. De pronto comprendemos que no es solo una historia de dos viudas sobreviviendo. Esta es la historia de origen del mayor rey de Israel.
Ese bebé en los brazos de Noemí es el abuelo del rey David. La sangre de Ruth, la fiel forastera, ahora corre por la línea real de Israel. Y para nosotros, mirando hacia atrás a través del lente del Nuevo Testamento, la imagen se hace aún más grande. Si sigues esa línea a través de los siglos, pasando por los reyes y los exilios, te lleva a un establo en Belén. Te lleva a otro bebé, a otro redentor. Mateo capítulo 1. Enumera la genealogía de Jesucristo, y allí mismo, brillando como un diamante en el polvo, está el nombre de Ruth. El mensaje es asombroso. Dios usó una hambruna, un funeral y una extranjera para allanar el camino para el Salvador del mundo. Tomó los peores capítulos de la vida de Noemí y los usó para escribir el prólogo de nuestra salvación. El legado de su fidelidad no solo salvó a su familia, produjo al rey que nos salvaría a todos. Entonces, ¿dónde te encuentras tú en esta historia hoy? Quizá eres Elimelech tomando decisiones por miedo, tratando de arreglar un problema espiritual con una solución financiera. Quizá eres Ruth caminando por fe hacia un futuro que se ve brumoso y aterrador. O quizá eres Noemí. Has mirado tu vida, las pérdidas, los reveses, las sillas vacías en tu mesa y has susurrado el nombre Mara. Sientes que Dios ha guardado silencio o peor que se ha vuelto contra ti. Si ese eres tú, quiero que te aferres a esta verdad. Noemí no podía ver el capítulo 4, mientras lloraba en el capítulo 1. Ella no sabía que la hambruna estaba preparando el escenario para un banquete. No sabía que la pérdida de sus hijos haría espacio para un nieto que llevaría la línea real. Pensó que su vida era una tragedia, pero Dios estaba escribiendo una obra maestra de redención. Tu dolor es real, pero no es la última palabra. Tus errores en Moab no son demasiado grandes para que Dios los redima en Belén. Y lo más importante, no estás solo. Mira a tu alrededor. ¿Quién es la Ruth que Dios ha puesto en tu vida? ¿Quién es ese amigo terco, ese cónyuge que te apoya, o esa presencia silenciosa que se niega a dejar tu lado? Esa persona es la manera en que Dios te abraza cuando te sientes intocable. Esa persona es la evidencia de que el Todopoderoso no te ha olvidado. Si esta historia habló a un lugar roto en tu corazón, hoy quiero invitarte a hacer algo simple. En los comentarios abajo etiqueta a tu Ruth, la persona que se quedó cuando pudo haberse ido, y simplemente di: gracias por caminar conmigo. Llenemos la sección de comentarios con gratitud en lugar de amargura. Gracias por ver. Si quieres explorar más historias de cómo Dios nos encuentra en nuestro desorden, por favor suscríbete y comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Hasta la próxima. Recuerda, incluso en el silencio, Él está obrando.